Bien, buenas tardes, jóvenes. Ahora sí, como les había prometido, vamos a trazar las mediatrices y las bisectrices en un triángulo, pero así lo voy a hacer a trazo exacto con mi herramienta principal. Les he dicho que se compraron un compás de precisión. Este compasito es metálico, vale 35 pesos ahí en el... No es comercial, pero ahí en la papelería del Tecno los encuentran muy baratos. Hay hasta de 31 pesos que sea metálico, porque es Delta. Los hay desde 35 hasta muy caros porque son de precisión, pero este es un compás que sirve mucho porque tiene mucha precisión, no se mueve, hace los trazos que ustedes quieran, sus puntas muy finitas. Y eso es lo que nos sirve, pues, la regla como materiales. Me di la tarea de comprar esta escuadrita, este cartabón que dice 30, 60, 90, que es este. Está rayadota, pero está padre. Vamos a hacer pues los trazos. El primero que habíamos visto, que lo voy a hacer aquí, es la mediatriz de un segmento. Primero en una recta normal, les dije yo, punto AB, como lo vimos en clase. Y entonces abro lo que les decía, abrir mi compás, la distancia que abro el segmento, y con ese, como yo sé dónde van a cortar la circunferencia, yo les decía, pueden trazar toda la circunferencia, pero se les hace un chorizote. No es necesario hacer eso. Es nada más ubicar donde creen que van a ser los puntos de corte, como la mediatriz. Es una perpendicular que corta este segmento por la mitad, pues yo intuyo que va más o menos por aquí así. Entonces el punto de corte nada más. Con eso mismo hago centro en A. Ahora, sin mover el compás, ahora voy a hacer centro en B. Corto un lado, corto el otro, y si se fijan hubo dos puntos de intersección que son este y son este. Y una vez que tengo esos puntos de intersección, uno con mi escuadra, con mi regla, esos dos puntos, y trazo esa perpendicular que divide el segmento AB en dos partes iguales. Y esto lo podemos comprar. Yo lo hice arbitrario, pero aquí mide 3,80, y aquí pues por supuesto que va a medir es que le medí de acá, de 0, mide 3, casi 2,90, y también mide 2,90. Entonces son dos partes iguales. Ahora les dije que no solo en una sola posición, sino que arbitrarios, pero vamos a poner los puntos de diferente manera y se traza de la misma manera. Se abre el compás, toda la magnitud que mide el segmento AB, trazamos los puntos de donde creemos que va a cortar, y ese centro en A. Ahora me voy con el compás y hago centro en B, corto aquí y corto acá. Entonces ya tengo los puntos de intersección. Esos puntos me van a trazar la recta que divide a B a la mitad, y ahí también ya queda dividida la recta. Luego, de un ángulo cualquiera, mucho más sencillo, formo el ángulo. Yo les había puesto que el vértice V, y aquí por ejemplo rectas o rayos MN, y este es el ángulo en cuestión. Pues la bisectriz del ángulo va a ser de la siguiente manera. Cierro mi
compás para poderlo. Entonces arbitrariamente es hacer centro en el vértice y cortar los dos semirrectas o rayos, aquí y aquí, es decir, corto cada uno de los lados. Luego, así como estoy, donde dice cortes, sin ya mover el compás, con la misma medida, hago centro en los puntos de intersección y trazo. Como sé que la bisectriz va a dividir el ángulo en dos, más o menos sé que la recta va a pasar exactamente donde yo puse aquí. No es necesario hacer toda la circunferencia, sino nada más trazar la semicircunferencia para ese punto, y entonces aquí trazamos la recta y esa recta divide ese ángulo en dos partes iguales. Y luego les dije, pues van a trazar varios ángulos, los que ustedes quieran. Ahí formo otro, un vértice y rayos MN, ¿verdad? Esto es nomás por nomenclatura, quiere decir por nombrarlos, ¿no? Igual, distancia arbitraria, centro en el vértice, otra vez centro en el vértice, corto los dos rayos, los corto, es decir, con el trazo que llevo corto ahí, y ahí en donde tengo los puntos de corte, pues voy otra vez a hacer centro con mi compás. Centro aquí. Ahora voy a hacer el centro en el otro lado. Y ya tengo el punto de intersección. Bueno, ahí se me movió, tengo una basurita aquí abajo y me salió mal la bisectriz. Otra vez. Bueno, luego pasó aquí, está medio... No, ya sé que es. Salió chueca la escuadra de aquí. Sí. Trae una fracturada, por eso se siente así. Bueno, lo bueno es checar que se va a unir de aquí de este punto al vértice, la recta. Ahora sí lo voy a hacer con el lado que está bien parejito. Listo. Ahora sí, tenemos dos ángulos igualitos. Entonces, mediatriz, bisectriz. Luego, lo prometido es deuda. Que ya trazamos las primeras bisectrices mediatrices, pues ahora vamos a trazar un triángulo arbitrario. De preferencia yo lo voy a trazar centrado. Yo les pedí 3 de estos, pues ustedes lo pueden trazar centradito. No es necesario que esté parejo, pero centradito para que A, B, C. Y entonces vamos a hacer el trabajo que les decía el viernes. Vamos a trazar todos los puntos notables en el triángulo. Entonces vamos a empezar con
la mediatriz. Entonces, por la mediatriz de cada segmento, como ya les había explicado, voy a sacar primero mediatriz AB. Y pues tengo que abrir el segmento, lo que mide AB. Y entonces voy a trazarlas más o menos donde yo calcule que van a intersectar. Esas mediatrices, aquí casi me falla. Entonces trazo aquí, trazo acá. Se fijan, aquí tengo dos puntos de cruce. Estas dos intersecciones me van a dar la mediatriz del segmento AB. Voy a dividir aquí. De la siguiente manera. Ahí está ya. ¿No? Pasa la mediatriz, me divide el segmento AB en dos partes iguales. Lo mismo, ya cuando agarran práctica, pues lo van haciendo más rápido, ¿no? Yo se lo estoy explicando despacito. Por eso llevo más de 10 minutos, 11 en el video, pero no importa. Así me lleve 20 para explicárselos bien. Trazo. Borren todos los otros trazos para que cuando tracen las otras mediatrices no se confundan dónde va a cruzar la otra mediatriz. Como voy a trazar la mediatriz de AC, pues esa es la mitad de AC, más o menos ubico dónde. Hago centro en C, hago centro en A, corto aquí, corto acá, y aquí tengo los puntos de intersección. Y voy a unir esos puntos de intersección. Ya tenemos dos mediatrices, AC y AB. Me falta la mediatriz BC, entonces lo mismo, ¿no? Ella se llama Chabela. Ay, qué bonita. Y ahí está otra vez. Ustedes con su gomita van borrando todos estos trazos para que les quede exactamente las puras bisectrices. Ya no lo voy a poner ese lado porque me salió chafestosa, defectuosa esta escuadra. Entonces, ahí voy a hacer. Si se fijan, por arte de magia, las tres mediatrices se intersectaron en un punto. Este es el punto. Todas las mediatrices del triángulo, en un triángulo, se intersectaron en un punto. Y este punto de intersección se llama circuncentro. Y se llama circuncentro porque el circuncentro es el centro de una circunferencia. Como lo verán, van a ver lo que va a pasar. Yo toco el centro, ahí donde se intersectaron estas mediatrices, y voy a tocar cualquiera de los vértices del triángulo. Voy a tocarlo para que ustedes lo puedan ver. Voy a tocar A. Entonces cierro mi compás. Cierro hasta que llegue al vértice A. Llegue a A. Como llegue a A, lo que voy a hacer es trazar esa circunferencia. Miren, encontré mi compás de precisión. Aquí, como el centro salió un poquito ya movido, porque este compás que yo compré, fíjense bien cuando lo compren, que esté bien filosito esto para que pueda ser bien remarcadito el hoyo, porque a mí me lo movió un poco. Me lo movió un poquitín, pero bueno, no importa. Se llama circuncentro porque es el centro de una circunferencia que toca todos los vértices y el triángulo queda pues rodeado por la circunferencia, pues se llama circuncentro. Y este sería uno pues de los puntos notables en el triángulo, ¿sí? Y luego ustedes iban a trazar tres ejemplos.
Voy con el otro. Bisectrices. Bisectriz. Acuérdense que la mediatriz la definimos como la perpendicular. Para que no se les olvide, perpendicular. Que divide un segmento en partes iguales. Un segmento en dos partes iguales o lo divide por la mitad. Y entonces la bisectriz. Si la bisectriz se calculan en los triángulos, en unos ángulos, pues vamos a trazar otro triangulito. El que ustedes gusten, para que no estoy trazando arbitrario para que ustedes los puedan notar. Miren bien, Igual voy a ponerles nombre A, B, C. Acuérdense que comúnmente a los triángulos, cuando se les nombra a los vértices, así se les conoce a los ángulos. Este es el ángulo A, este es el ángulo B y este es el ángulo C. Entonces, como mi medida es arbitraria para trazar bisectriz, pues con una sola medida que saque, con esa puedo trazar las tres bisectrices. Entonces corto los lados del ángulo y ya sin mover el compás para el ángulo A, hago centro donde se cruzaron y más o menos voy a hacer centro en los dos. Corto, ¿se fijaron? Corté aquí, corté acá, hice centro aquí, centro acá, tracé la semicircunferencia que va ahí. Tengo el punto de unión y ese punto me va a dividir este ángulo A en dos ángulos iguales. Luego ya lo dividí, ahí está la línea. Ahora voy a dividir los otros ángulos, ya sin necesidad de mover el compás porque pues la medida no debe ser exacta, debe ser arbitraria. Entonces aquí corto para el ángulo B, corto un lado, corto el otro. Igual hago centro en los puntos de cruce. Voy a trazar la otra bisectriz. Y aquí está otro punto de unión que va para el ángulo B. Ok. Si se fijan, ya tenemos dos bisectrices. Me falta la del ángulo C. No es necesario mover el compás. Así como lo tengo, corto aquí, corto acá. Pues ya borran ustedes los trazos para que no se les haga muy complicado. Con su compás vuelven a trazar acá, en el otro punto de corte, la otra semi, aquí, y aquí tengo el punto de cruce que va a sacar la bisectriz del ángulo C. Y entonces, más o menos aquí va a estar la bisectriz. Punto notable de este triángulo, ¿se fijan? Igual que en las mediatrices, las bisectrices van a coincidir en un punto. Vamos a ver qué características tiene ese punto. Ya tracé las tres bisectrices y aquí se cruzaron las bisectrices. Y lo que voy a hacer es que una vez que ya sé, es que la bisectriz divide un ángulo en dos. En dos iguales. En dos ángulos iguales. Ahora lo que voy a hacer es hacer centro ahí. Pero en lugar de tocar un vértice, ahora haciendo centro donde tocó la circunferencia, voy a cerrar por uno de los lados del triángulo. Entonces, me fijo a hacer centro bien en la circunferencia y voy y toco uno de los lados del triángulo. Se fijan, me está cayendo gordo el compás porque por mucha precisión, como no trae filo la puntita, otra vez, si la puedo afilar yo aquí con algo. ¿Y qué pasó? Ese puntito de intersección es el centro de una circunferencia
que toca todos los lados del triángulo y se llama incentro. Entonces, adentro, por eso está dentro de la circunferencia. Circun está alrededor, por eso se llama circuncentro, el punto de medianas. Y luego ya así, cada una, estas son las dos más importantes, te voy a trazar las medianas. Las medianas son un poco más facilotas. Como ya lo habíamos visto, las medianas se iban a trazar. Vamos a hablar de medianas. Entonces iban a trazar las medianas de esta manera. Trazar este triangulito. Ya se le echó por tarde de acelerón. Trazo acá arriba ya no tan centrado porque las medianas ya se las había trazado en un triángulo. Y les dije que las medianas son del vértice a la mitad del otro segmento. Entonces, como yo tracé mi ángulo arbitrario, pues yo más o menos ubico cuántos mide 1, 2, 3, 4, 5, 6 exactamente. Entonces en 3 aquí. Entonces, por ejemplo, la mediana de AB va a quedar con el vértice C. Entonces aquí queda la primera mediana y luego la mediana de BC va a estar con el vértice A. Voy a medir cuánto mide. 1, 2, 3, 4, 5, ok, 0. Mide 6.8. Entonces vamos a ponerlo de 3.4. Aquí más o menos es la mitad. Entonces la otra mediana. Ahí está la otra mediana. Y si se fijan, tocó la mitad del segmento, aunque mi triángulo no es muy derecho. Hay 1, 2, 3, 4 cuadritos. 1, 2, 3, 4 y pasaditos. Y la otra mediana de BC, pues ahora también vamos a sacarla. Lo que mide AC son 6.5, por lo tanto aquí le voy a poner 3.25. Y ahí igual, ese punto de intersección, ya les había dicho cómo se llama, baricentro o centro de gravedad. Baricentro. Y este punto debe estar alineado, pues, con las mediatrices, con las bisectrices, con las medianas en un triángulo. Ustedes si trazan las medianas, trazan las mediatrices, trazan las bisectrices en un solo triángulo, nomás que bien limpiecito, pues tiene que coincidirles los 3 puntos de alguna manera. Aquí si quisiéramos trazar alturas, las perpendiculares que nosotros podemos trazar es, ponemos bien fijita nuestra regla. También esta es una manera de trazar perpendiculares. Hace un punto de apoyo sobre una escuadra. Y entonces, si fijan aquí la altura de este triángulo, en perpendicular, no pasaría precisamente por el medio, sino formando un ángulo de 90 con el vértice. Eso es lo que dice la regla de las alturas.
o en su caso la prolongación de uno de los lados, pero que quede perpendicular. ¿Por qué prolongación? Si aquí el ángulo 90 grados no se diera, por ejemplo en este lado, sacando la altura que hay de A a este segmento, si aquí no se diera, aquí sí se da el ángulo de 90, aquí lo podemos formar perfectamente nosotros si alineamos en una recta. Bien, es que mi escuadra está muy grande, pero ahorita voy a hacerles un triangulito. Fíjese bien, entonces otro triangulito. Ahí tengo mi triangulito, ¿sale? Ponerle los vértices A, B y C. Entonces las alturas son las perpendiculares que hay de un vértice a un segmento. Por ejemplo, la altura que hay en este triángulo de A al segmento BC, pues la perpendicular va a ser, voy a tratar de que entiendan el término de perpendicularidad, saben que tienen que formarse ángulos rectos. Entonces, en este caso, la altura sí coincidiría si sacamos nosotros la perpendicular que entra por este segmento. Vamos a ver, miren. Ahí está bien alineada mi escuadra. Y esta sería la altura de aquí a aquí, altura. Y si se fijan no pasa por la mitad, pero es perpendicular, ya forma un ángulo de 90. Ahora la altura que hay del B al segmento AC, igual voy a voltear mi libreta para yo tener mayor punto de apoyo. Entonces ustedes, la escuadra es la que gira así, perfecto. Es la que nos ayuda a ser perpendiculares, ¿sí? Está mi vértice B, trazo, y ya como ya tracé esta recta, pues ya la puedo prolongar un poquito más para que sobresalga la altura. ¿Verdad? Ya tengo dos alturas, una, dos. Ahora la altura que hay, BC, igual. Trazo mi escuadra, pongo mi regla. La regla siempre nos va a ayudar a trazar perpendiculares, ¿sí? Bien alineadita, que haya los mismos espacios pero más o menos para trazar bien la perpendicular. ¿Cómo dar cuenta yo si la tracé bien? Cuando las alturas también coinciden en un punto. Entonces aquí yo tengo chueca un poquito la mira de mi escuadra, pero si yo hago esto, rectifico. Ahí mero. Ahí se fijan ya. Tracé la otra altura. Y estos, aquí hay ángulos de 90. Estas características tienen las perpendiculares. Formamos ángulos de 90. Y las alturas también se concentran en un punto